La evolución es un proceso inmenso, casi inabarcable, que arrancó hace más de 3.500 millones de años. Y desde entonces ha ido esculpiendo muy lentamente a cada ser vivo que ha pisado este planeta. En este análisis a fondo, nos vamos a meter de lleno a entender los mecanismos fundamentales, las tuercas y tornillos que mueven este increíble motor de la vida. El objetivo es comprender no solo cómo funciona, sino por qué es la base de absolutamente todo lo que vemos en el mundo natural. Para arrancar, pensemos en algo que vemos todos los días. Si uno mira a un perro salchicha con esas patitas cortas y el cuerpo alargado, y al lado un gran danés, que es imponente, es casi inevitable preguntarse, ¿pero cómo puede ser que sean tan distintos si al final del día los dos descienden del lobo? Bueno, la respuesta a ese misterio tan cotidiano está justamente en los poderosos mecanismos de la evolución. Entonces, ¿qué es la evolución, en realidad? En el fondo, es el principio de descendencia con modificación. O sea, es la gran explicación de cómo la vida en la Tierra se fue abriendo en ramas desde un ancestro común, pasando por formas de vida súper simples hasta llegar a los millones y millones de especies que tenemos hoy. Es la historia de una diversidad que te vuela la cabeza, un proceso que de hecho nunca para. Ok, antes de seguir, necesitamos tener un concepto clarísimo para poder avanzar. ¿Qué es una especie? En biología se define como una comunidad de organismos que se pueden reproducir entre ellos. Y aquí viene lo importante. Su descendencia también tiene que ser fértil. Por ejemplo, un caballo y un burro pueden tener una cría, la mula. Pero como las mulas son estériles, decimos que sus padres son de especies distintas. Este concepto es como la frontera que la evolución tiene que cruzar para crear nueva vida. Para entender bien este proceso tan complejo, vamos a apoyarnos en dos pilares fundamentales que están todo el tiempo interactuando. El primero es la unicidad de los individuos, o sea, la generación de variedad, la materia prima con la que trabaja la evolución. Y el segundo es la selección natural, que es el filtro, el que decide qué variaciones siguen adelante. Es como si la unicidad creara un bloque de mármol con infinitas formas posibles y la selección natural fuera el cincel que le da la forma final. Empecemos por el primer pilar, la unicidad. A ver, aunque los miembros de una especie se parezcan, todos son un poquito diferentes. Uno es más grande, otro más rápido, uno tiene un color ligeramente distinto o ve un poco mejor. Esta variación no es un detalle menor, es la condición indispensable para que la evolución pueda siquiera empezar. Sin variedad, la selección natural no tendría nada sobre qué actuar. Así que veamos de dónde sale todo esto. Pensemos en el plano de la vida como si hiciéramos un zoom cada vez más profundo. Todo ser vivo está hecho de células. Dentro de cada célula hay un núcleo, y ahí adentro están los cromosomas. En los cromosomas reside el famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico, esa molécula larguísima con todas las instrucciones para construir y hacer funcionar a un organismo. Y estas instrucciones están divididas en pedacitos que llamamos genes, que son los que determinan las características. Es este código genético, único para cada uno, la verdadera fuente de su singularidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se genera toda esta cantidad de ADN diferente, esta variedad que parece no tener fin? Hay dos factores clave que la empujan. Primero, el hecho de que las criaturas suelen producir un exceso de descendencia, muchísimas más crías de las que pueden sobrevivir. Y segundo, el proceso mismo de la herencia, que es mucho más que una simple copia. Vamos a ver cada uno en detalle. El primer factor es sencillo, pero tiene una fuerza tremenda. La naturaleza produce de más. Una planta suelta miles de semillas, un pez pone millones de huevos. Se generan muchísimos más individuos de los que el ambiente puede mantener. Y eso, inevitablemente, crea una lucha por existir. Este exceso es un motor de diversidad. Cuantas más crías hay, más chances hay de que aparezcan pequeñas diferencias entre ellas. Es como si la naturaleza apostara a la cantidad, tirando miles de dados a la vez para ver qué combinación sale. Y el segundo factor es la herencia. Este es el proceso por el cual los padres le pasan su información genética, su ADN, a la siguiente generación. Pero ojo, no es una fotocopia perfecta, es un proceso súper dinámico. Es acá donde ocurre la verdadera magia de la variación, mezclando el material que ya existe y a veces creando algo totalmente nuevo. Y dentro de la herencia hay dos motores principales. Por un lado, la recombinación. Cuando dos individuos se reproducen, sus genes se mezclan al azar.
Imaginen que es como barajar dos mazos de cartas y repartir una mano nueva. Las cartas son las mismas, pero la combinación es única. Y el segundo motor es la mutación, cambios al azar, como errores de tipeo en el ADN. Aunque muchas veces no hacen nada o son malos, de vez en cuando pueden crear un rasgo nuevo y útil, como se cree que pasó con los ojos azules en los humanos. La mutación es la que crea algo de la nada, la verdadera fuente de toda novedad genética. Y esto nos lleva a un punto clave, uno que a veces se malinterpreta mucho. La palabra que define cómo se genera la variedad es azar. Tanto la recombinación como la mutación son procesos que no tienen una dirección. No pasan porque un organismo necesite algo para adaptarse, simplemente ocurren. Y así crean un repertorio enorme de individuos con mezclas aleatorias de características. Claro, pero esto nos deja con una pregunta fascinante. Si la base de todo es el azar, ¿cómo es posible que veamos criaturas que parecen estar diseñadas a la perfección para su entorno? Pensemos en un insecto palo, que parece una ramita, o en un colibrí con un pico que encaja justo en una flor específica. El puro azar no puede explicar este nivel de orden, y es aquí donde entra en juego nuestro segundo pilar. Y así llegamos a la selección natural. Este es el filtro que no es aleatorio, y que actúa sobre toda esa variedad que se generó al azar. Es la respuesta a cómo del caos puede salir el orden. A menudo se resume como la supervivencia del más apto, pero es fundamental entender qué significa apto. No se refiere al más fuerte o al más rápido, sino al que mejor se adapta, el que mejor encaja en su ambiente particular. Piénsenlo así, cada ser vivo se enfrenta a una carrera de obstáculos. Esas son las presiones del ambiente, los factores de selección. Están los predadores que quieren comérselo, los parásitos que lo debilitan, y la competencia feroz con los de su misma especie por comida, por territorio, por pareja. Además, pueden haber toxinas en el ambiente, cambios bruscos en su hábitat o un clima extremo. La vida es una prueba constante. Entonces, la cosa es así. Cada criatura, con su combinación única de rasgos, se enfrenta a todos estos filtros. Aquellos que tienen una combinación que no sirve para esos desafíos, bueno, son seleccionados en contra, o sea, mueren o no logran reproducirse. Pero aquellos que tienen la mezcla justa, la combinación ganadora, no solo sobreviven, sino que se reproducen más y le pasan esas características ventajosas a sus hijos. Con el tiempo, esos rasgos se vuelven más y más comunes en la población. Bueno, para que todo esto no se quede solo en teoría, vamos a un caso de la vida real que es un clásico. No hay mejor ejemplo para ver cómo la unicidad y la selección trabajan juntas que el de los pinzones de las Islas Galápagos, que documentó el mismísimo Charles Darwin. Esta es la evolución ocurriendo en tiempo real, en un laboratorio natural. A ver, la historia va más o menos así. Hace cientos de años, un grupito de pinzones llegó a las Galápagos. Se encontraron con un paraíso, sin predadores, muchísima comida y su población explotó. Pero claro, eso llevó a una crisis. Los recursos empezaron a acabarse y la competencia se puso durísima. Y ahí es donde la selección natural entró con todo. Gracias a la variedad individual, algunos pinzones tenían picos un poco distintos. Unos más finos eran geniales para sacar gusanos, otros más gruesos para romper semillas duras. Esto les permitió aprovechar distintos tipos de comida. Con el tiempo, cada grupo se fue aislando, reproduciéndose solo con los que tenían su mismo tipo de pico. Generación tras generación, las diferencias se hicieron tan grandes que ya no podían cruzarse entre ellos. Se habían convertido en especies completamente nuevas. Entonces, para poner todas las piezas juntas, esta es la receta completa. Todo empieza con individuos únicos, una variedad que se genera por el exceso de crías y por los motores de la recombinación y la mutación. Sobre toda esa variedad actúa la selección natural, ese filtro del ambiente que favorece las adaptaciones que funcionan mejor en un lugar y momento concretos. Y así es como, a lo largo de muchísimo tiempo, puede surgir una nueva especie. Pero al final del día, ¿por qué importa tanto todo esto? Bueno, la evolución no es solo una explicación de la increíble variedad de la vida. También nos dice algo muy profundo sobre la existencia misma y sobre el lugar que todo ser vivo ocupa en esta historia. Miren este número, que es de no creer. Se calcula que el 99% de todas las especies que alguna vez han existido en la Tierra hoy están extintas. La extinción no es la excepción, es la norma.
Sobrevivir a largo plazo en este planeta es un logro extraordinario, no es algo que esté garantizado. Y esto nos lleva a una conclusión que es muy personal. Cada ser humano, cada organismo que está vivo hoy, es el resultado de una cadena de supervivencia que no se ha roto en 3.500 millones de años. Una línea de ancestros que, contra todo pronóstico, lucharon, se adaptaron y lograron dejar descendencia una y otra vez. Y este es el pensamiento final. Los dinosaurios se extinguieron, pero la vida siguió. Cada criatura que vemos hoy es parte de una asombrosa historia de éxito. Cada ser es una combinación genética que nunca se ha dado antes y que nunca se volverá a repetir, única en el universo. Un testimonio del poder y la maravilla de la evolución.